Porque si yo lo punzo, me va a salir como agua de la llave, sin nada. Yo solamente cuido. Distinto a un exudado. Un exudado lleva un proceso inflamatorio que puede ser un cáncer de la pleura, mesotelioma, o porque tiene una metástasis de otro lado, o que puede tener una infección, o que puede tener una enfermedad reumatológica, porque puede tener cualquier cosa que está golpeando la pleura, no es hemodinamia. Entonces, el exudado yo lo podré manejar con diuréticos. No, pero lo manejamos con diuréticos. O sea, está mal. Por eso digo, uno tiene que tener claro qué es exudado y qué es trasudado. Hay que tenerlas claras. Porque el exudado no es el problema hemodinámico, o sea, de la fuerza de contracción, que si es bueno o mala y empuje toda la sangre a todo el espacio. No, es un problema ahí a nivel de la pleura. Que si yo le pongo diurético, ¿qué le va a producir al paciente? No, sí, algo le va a producir. Pongámonos una producción de nosotros endovenosa. Claro, porque estoy barriendo el espacio vascular. Pero el problema es afuera, el problema no es mecánico. Entonces de ahí el gran reto cuando yo punzo a mi paciente, ¿cuál es el gran reto cuando yo punzo a mi paciente? Porque yo dije, todo derrame pleural se punza. ¿Cuál es el gran reto que yo tengo con el derrame pleural? Mantener la hemostasis. Identificar la causa. Primero, las causas entre estas causas, entre el papel, aquí no sé por qué no le gusta las causas. Tiene que ser el mínimo de las causas. ¿Cuál es el gran reto de pulsar el líquido? ¿Cuál es el gran reto? El gran reto que tiene que, el médico general tiene que saber, el gran reto. ¿Cuál es el gran reto para usted cuando ve un derrame pleural? La cantidad de líquido. Un ratito. Eso. Si es exudado tras sudado, eso es lo más importante. Reto porque eso es lo primero que tienen que saber. No, ya, no. O sea, lo primero que tienen que saber es que yo tengo que saber cuando veo un derrame es exudado o extrasudado. Lo primero, luego verán las causas. A lo mejor ni uno llega a saber las causas, un poco porcentaje. Luego verán las causas. Pero lo primero que ustedes tienen que saber ¿es exudado o extrasudado? Bueno, ahí viene por un poco lo que usted dijo en la historia clínica. Si veo un paciente con infarto de miocardio que tiene derrame pleural bilateral, puedo pensar que es por sobrecarga. O sea, lo primero que yo tengo que saber con la historia clínica ¿es exudado o extrasudado? Lo primero. Bien, luego las leyes, que lo que ustedes quieran tendrán que leer. Pero lo primero que tienen que saber es exudado y extrasudado. Entonces de ahí hay menos causas de trasudado y hay 100 causas de exudado. O sea, no les puedo decir cuando me estudien, pero estudien causa, pero el causa me gusta tomar y voy a tomar. Eso es lo básico, lo mismo elemental que tiene que saber quién produce derrame, quién produce derrame. Ya insuficiencia cardíaca, ¿quién produce derrame? ¿Cómo? Cirrosis. Esas son las más fáciles. ¿Quién más produce derrame? ¿Quién cree que derrame agua en la pleura? La pancreatitis produce derrame. Ascitis, pero porque tengo un trastorno, claro, la ascitis. Lo que pasa es que la ascitis, claro, que tenga cirrosis o insuficiencia portal, o que tenga una carcinomatosis, o que tenga una enfermedad del colágeno. Las colágenos, aparte de buscar el intersticio, les gustan las serosas. La tuberculosis, no es usual, pero puede tener una tuberculosis hematógena que también produzca derrame. Puedo tener una sepsis que también produzca derrame. La neumonía, sí, si se acerca la neumonía puede tener neumonía que se complica un poco. Un tumor, un traumatismo, eso produce, el tromboembolismo del pulmón produce derrame. Dicen que algunas drogas, nunca hemos visto por drogas, pero bueno, está escrito, así que la virosis produce derrame, las genopatías todas producen derrame, por la infección puede producir derrame. Entonces, el principal reto es saber si es exudado o extrasudado. Por ahí, yo dije todo derrame pleural se punza, pero hay unos criterios de Lai que son facilitos. Esa es de memoria. De memoria, criterio de Lai.
Antes preguntaba, no sé. Digo, Para diferenciar el trasudado del trasudado plural. ¿cuáles son? Entonces aquí tenemos la relación de la LDH plural sobre el suero, las masculinas. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Explíqueme. ¿Qué es la relación LDH plural sobre el suelo? ¿Cómo usted cree que se hace? Se mide la relación de lo que es. En este Pero, caso, la ¿cómo se la LDH mide? Es que en este caso la LDH es más que nada como un proceso inflamatorio. Con la muestra. Ya, pero ¿cómo se la mide? Un ratito. A ver, la compañera, yo sé que leyó porque se nota que ha leído. Pero uno no tiene que leer rápido tanto, lo poco hay que entenderlo, porque si no ellos tampoco se entienden y yo no quería levantarme a hablar. Se mide con los parámetros que quieren. Ya, ¿cómo? Está bien, parámetro, le saco el LDH de dónde? Del líquido plural, ¿sobre quién? Sobre la LDH. Pero eso no se hace. No, es que eso ahí parece fácil. Probablemente yo lo tomo y ahí medio se confunden uno, te ponen bien, pero luego de la uno se olvida. O sea, ¿cómo se hace un criterio en LAI? Medir el LDH de la pleura y el LDH de la sangre. Y ahí se saca una relación. También las proteínas. O también solo el valor del LDH. Esas son una. Esas son. ¿Qué valor son? A ver, díganme. La relación del LDH plural sobre el suelo va a ser menor o igual a 0.6 en el caso del trasudado. Y la relación de las proteínas plurales sobre el suelo va a ser menor o igual a 0.6. Sí, yo diría apréndanse uno. Uno no se puede aprender tanto. Uno si quiere aprender tanto, no sabe nada. Exudado. ¿Cuándo es exudado? De 0.6, la relación del LH del líquido sobre la LH del suelo. ¿Y las proteínas cuándo es exudado? Cuando es 0.5. ¿Y cuándo el LH sola que la mido en la pleura me dice exudado? Mayor a 2/3 del valor de la sangre. O sea, uno tiene que tener las medidas claras. Porque al final, y luego ver otras cosas, pero al final luego no le hacen el de sangre, en el momento sacamos el de líquido, no hacen el de sangre. Doctora, una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios? Ahora han sacado nuevos criterios que también pide colesterol, piden albúmina. Eso suma. Sí, que son los slime modificados. Porque al final, claro, eso suma, todo eso suma. Porque al final los criterios de LAI ni se hacen porque no le sacan sangre. Pero por ejemplo, uno ve una glucosa muy baja en un paciente, uno dice, ¿por qué el azúcar se la comió alguien? No alguien de lo que está pasando ahí. Uno ve unas proteínas muy altas porque hubo mucha permeabilidad de la pleura que tuvieron que escapar muchas proteínas. Entonces, o sea, los criterios como que, pero estos son los criterios tradicionales. Ah, hay una modificada. Para tuberculosis. Ya, pero lo que pasa es que al final yo sé si funcionado cuando tengo un nivel de proteína mayor de 3 gramos. Los criterios me quedan ahí. Nivel de proteína mayor de 3 gramos exudado. Eso es como una glucosa muy baja porque se consumió, algo está pasando ahí. Una LDH muy alta, solito, uno dice algo está rompiendo la célula que tiene que liberar la LDH. ¿Verdad? Entonces, ahí eso es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Porque exudado, yo por un exudado tengo que correr, porque puede ser desde una patología viral hasta un cáncer. Una cosa. De ahí, nosotros tenemos en el líquido pleural una serie de valores que es importante. Porque una cosa tiene que saber qué es trasudado, qué es exudado, y otra cosa que es empiema pleural. Es una cosa importante también. ¿Quién sabe qué es empiema pleural? Es un exudado que está infectado. Un Exudado que ya está infectado. un proceso infeccioso. Puede ser purulento o no. Puede que sea pus y puede que no sea pus. Y que igual con los criterios me llevan a pensar en el pie. El problema es que cuál es complicado. O sea, yo diría, ¿qué tiene que saber qué es trasudado y causa? ¿Qué es exudado y causas? Del exudado voy a tomar más, porque hay 15 a veces preguntar.
de exudado por el punto 5, porque es menos la parte hemodinámica. Todo exudado, toda cosa que yo sospeche exudado, o sea, que digan no está exudado, que no es hemodinámico, tengo que punzarlo, siempre. De ahí veré cómo lo punzo. Porque a veces a usted dijo algo de una línea, acostado, 1 centímetro, que nadie preguntó. Pues ya le voy a preguntar a ellos. Porque cuando punzo a mi paciente, ¿cómo punzo? Con ecografía. Está bien, ahora es mejor todo con ecografía. ¿Y si no tenemos ecografía? Antes lo punzábamos solo en la guardia. Pero ¿cuándo lo punzo? Ahí ella dijo algo que en medio no sé si yo. Cuando es más de... 145, pero cuando el líquido es mayor a 150 mililitros. Ya, pero con eso no lo puede punzar sin eco. No, no lo O punzo. sea, cuando es mayor a 150 mililitros ya O sea, es detectable en la radiografía. Eso es otra cosa. Eso es el inconveniente que viene. 150 yo veo borrado el ángulo, digo tiene la rama. Probablemente ahí no lo pueda punzar yo porque debe ser una doctora. O sea, yo punzo, yo tengo que ocultar al paciente o ver la radiografía cuando tengo una cantidad considerable, yo puedo agarrar e introducir la agujita. Cuando es muy pequeño, uno debe de hacerlo dirigido por él. Ay, ay, ay. Primero que es exudado y que es exudado. Tengo que saber bien que son los criterios del aire. Y vamos a ver los criterios del aire modificados que se está ahí. ¿Y cuánto era la cantidad para hacer la función? Es que no es la cantidad, por ejemplo, pero con 150 no punzo. Cuando un derrame pequeño, yo tengo que dirigirlo por eco porque puedo hacer un daño, puedo dañar. Y uno lo que tiene es que ocultar al paciente. Yo oculto y uno ve si puede punzar. Si está bolido acá, yo digo ahí puedo punzar. O sea, un derrame moderado uno lo puede punzar. No hay una cantidad exacta. Porque en esto alguien tiene una mano fina y suavecita y podrá punzar con 250. Pero es medio, o sea, delicado. Entonces, uno, si hay poca cantidad de líquido, hay que hacerlo por eco. Generalmente lo hace el radiólogo. O sea, eso tener en cuenta. Entonces, aquí tenemos las cosas más frecuentes en el caso de trasudado y exudado. En el trasudado tenemos la folla ventrículo izquierdo, cirrosis hepática, hipergluminemia, esterosis peritoneal, como las más comunes. Como las menos comunes tenemos hipotiroidismo, nefrótico, tumor mitral y bueno, pulmonar. Mientras que en el exudado tenemos lo que es como más electrofibrosis, derrame hepático, lo que es infarto pulmonar también, precisamente común, el inflamatoide, enfermedades autoinmunes, artritis, disfunciones públicas y derrame veneno por las cabezas. Hay un pocotón de causas más. Bien, aquí también tenemos una clasificación psicobiológica de los trasudados según el mecanismo de producción. Vamos a ver que cuando hay un momento de la presión hidrostática, esto se va a ver más que nada en la hipertensión venosa pulmonar. Sigue. Porque después terminamos más rápido. ¿Qué es lo que va a tomar al final? ¿Cuándo te viene? Estaba aquí sentada. Esperemos que no. Esperamos Por eso. Amiga, lee lento. Que lea lento. Lee, compañera, habla más despacio. Abajito. ¿Sabes qué lo que encontré? Tenemos que cuando ocurre o en el caso de la rotura de
¿Qué es el síndrome de May? Es un derrame pleural provocado por un tumor benigno ovario. Pero la proteína eso sí se ha presentado aquí síndrome de May, pseudo-May. Síndrome de May. Sacar el tumor benigno. Pero y cuando es... Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, yo por eso digo, el gran reto siempre es ver el exudado, porque de líquido vamos a ver siempre, siempre, hartísimo líquido. En todas las especialidades tienen líquido pleural. Todas las especialidades tienen líquido pleural, todas. Y a veces uno punza y son exudados, el síndrome de May es exudado. Entonces uno punza y uno, el criterio ahí está positivo, por eso dice, el criterio ahí está bien, estar ahí, está positivo. Pero yo decía, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿qué están en el separado? Como 30 causas de exudado. Entonces uno dice, si el paciente por ahí se fibrecita y es mujer joven, uno diría, ¿cuáles son los derrames pleurales más frecuentes? O sea, todo da derrame pleural, puede dar, pero ¿qué es lo más frecuente? La tuberculosis, la neumonía y el cáncer. O sea, eso es más frecuente. Claro, uno todas esas cosas tiene que ir empatándola con la edad. Está bien, si uno tiene 28 años y tiene derrame pleural, que tiene un contacto con tuberculosis, uno dice, puede ser derrame por tuberculosis. Pero ojo que nos pasó, nosotros 28 años, familiar con tuberculosis, la punzamos, tenía proteínas altas, criterio del AI positivo, LDH alta, linfocitos, y dijimos tuberculosis pleural. Le dimos tratamiento para la derrame pleural tuberculosis, ¿cuál es? Es el mismo. Entonces, si yo tomo tratamiento del derrame pleural tuberculoso, es el mismo. En derrame pleural, estudiense de memoria, les digo, de derrame pleural por tuberculosis, por maligno y por neumonía. Porque lo demás, hay que saber lo demás, las causas y todas, ¿no? Y resulta que ese paciente, después de 2 meses de tratamiento, siguió igualito con derrame y siguió aumentando. ¿Pero qué? Lupus, sí, tendríamos que haberle hecho los anticuerpos, no lo hicimos. ¿Qué más cosas? Ya le digo los anticuerpos, voy a hacer, valen como $600 todos. ¿Qué más pobres? Era un síndrome de May. ¿Y qué lo hicimos? Palpar en la panza. Ahí la fuimos a palpar y tenía palpable, luego hicimos el electro. O sea, el derrame, todo puede dar derrame. Uno tiene que adoptar, es difícil, uno viene y no tiene así como, pero uno debe adoptar la historia clínica y luego el examen físico. Claro, familiar con tuberculosis, 28 años, derrame pleural, exudado, tuberculosis, pero no es tuberculosis. Claro, si hubiéramos palpado, nos daríamos cuenta que era palpable un tumor, una cosa global. De la ecografía indicó y ahí, etcétera, sacaron el ovario y no. Entonces, por eso yo digo, las causas, aquí hay unas que son como 40, pero las causas voy a tomar. De todo listo lo que tiene que dar, voy a tomar causas. Bueno, después no, porque es fisiopático. En ambos factores de riesgo, digo para el examen, para que no nos agarre de sorpresa. Pero derrame pleural, causa. Fibrosis pulmonar, causas. Bueno, en el pulmonar vamos a ver el mismo. Entonces, yo tengo exudado y luego si es empiema pleural. Ahí va bien lo que usted dijo, tabicado, loculado, empiema pleural. Uno empieza así, esa imagen media rara que uno no entiende qué es, empiema pleural. Si no, uno no dice, no piensa que empiema ni loculado ni nada. El segundo método de diagnóstico más sensible es la ecografía de tórax. Es más barata, es sensible y ese sí me puede diferenciar una serie de cosas. Bueno, vamos. Los parámetros de químicos, lo que nosotros vamos a volver aquí, como ya vimos anteriormente, va a ser las proteínas y el LDH para poder diferenciar entre los organizados. Primero que podemos cobrar es el pH. Se menciona de que si está entre 7.45 a 7.55 y estaremos hablando como mencionó otros lados. Pero si ya es menor de 7.30 7.45, estaríamos hablando de un usado. Entonces algo que se menciona aquí es que nosotros encontramos un descenso del pH que es menor a 7.30 y la glucosamina que es menor a 60 miligramos por decilitro
estamos pensando en que estén en un derrame pleural preneumónico, o neoplásico, tuberculoso, un unitórax por ruptura esofágica o colitis reumatoide. Bien, otro parámetro de químico que nosotros vamos a determinar aquí es el colesterol. Se menciona que eso es muy importante, el colesterol y los triglicéridos para poder diferenciar un kilotórax o de un pseudokilotórax. En el caso de que nosotros queramos... Primera pregunta. ¿Qué es kilotórax? ¿Cómo? Torácico, sale. Entonces, ¿uno cómo lo reconoce? No, pero eso era luego, ni hacen, usted tiene que ir a pedir algo por triglicéridos, colesterol, porque si no, no lo hace. El líquido lechoso. ¿Y cuál se parece a ese líquido medio lechoso blanco? No. Porque uno punza, lo primero tiene que ver el color. Uno dice, uy, el líquido lechoso, que no es lechoso así de blanco. Es blanco medio amarillento. Del empiema pleural. Un poquito más blanco que la pus, pero al final en ese momento que sabe, uno dice que pus o no pus. Claro, el color a uno lo va orientando. Porque nosotros hemos punzado en insuficiencia cardíaca y sale agua como de la llave. Está bien, puede salir amarillito, pero también, o sea, sale agua y dice, uy, es agua. Hemos sacado líquido y hemos dicho, uy, ¿es un kilotórax o es un empiema? Porque, claro, hay diferencias, ¿no? El olor, cantidad de pudor tiene un olor. Y de ahí uno tiene que mandar y decir, por favor, háganle triglicéridos, que es lo que marca que es kilotórax. Eso es pregunta de examen. Si en alternativa múltiple, hago esas preguntas. Si son preguntas de contestar, brindo 15 causas de derrame de ciudad. Pero si es alternativa múltiple, puedo poner cuál es el valor de los triglicéridos en un kilotórax. ¿Cuál es el valor? 110 Por arriba de 110. Eso marca, eso es siempre. Y otra cosa que tienen que saber, que les voy diciendo, pregunta 2 o 3 causas de kilotórax. No son muchas. Uno dijo al compañero, un traumatismo, ruptura del conducto torácico. Está bien, por ahí va, porque por ahí sale el kilo. No es frecuente, pero uno tiene que tratar de diagnosticarlo. Cuando uno punza el líquido, y uno punza el líquido, ¿de qué color? Perdón. El líquido del kilotórax, ¿qué color es? Ligeramente amarillento. Blanco, amarillento, lechoso. Uno tiene que pensarlo, porque cambia las cosas, cambia un poco el diagnóstico. Es como que si yo veo líquido sanguinolento, ¿en qué pienso? ¿Cómo? Tuberculosis desde la un lado. Generalmente tumor, tromboembolia y trauma. Y más neoplasia. Porque el trauma nos dice, ya no pensamos mucho, es como que el trauma voy y saco. O sea, es que el color me marca a mí. El resto del color son así amarillos, aerofilinosos, como el agüita de orina. Entonces luego tengo que pensar en qué pido con todo eso. Y ese kilotórax es un proceso antiguo que tienen ahí, que se ve, no sé por qué no son kilotórax, colesterol alto, pero no tiene que ver nada con el kilotórax. Siguiente, vamos. Bien, también vamos a revisar lo que es el reporte de la forma depositaria. Aquí el reporte depositario se menciona. Entonces yo punzo y yo pido al bioquímico le pido que le hagan pH, que le hagan glucosa, que le hagan LDH, que le hagan proteínas, que hagan amilasa, que hagan triglicéridos, que hagan colesterol. Bioquímico, no bioquímico. Luego yo punzo y tengo que poner en la orden, hagan un recuento de fórmula diferencial o recuento de la fórmula depositaria. A mí ahí tengo que tener también los glóbulos rojos. Recuento de la fórmula diferencial, un hemograma en el líquido. Eso me va a marcar si hay neutrofilia. Aquí no le diré que se estudie de memoria, como la población celular que ya me voy a tomar. Pero aquí no, aquí saber solo neutrofilia, linfocitos, eosinófilos o de repente gran cantidad de glóbulos rojos. O sea, eso me marca. Eso ya es como que uno luego lo va aprendiendo en el camino. Así que bueno, vamos, rapidito.
Ya. Entonces, si nosotros vemos que hay una mayor cantidad de polímeros nucleares, ya podemos indicar de que es una guerra nuclear de contraevolución. Pero si ya tiene herraduras, vamos a controlar que son imposibles. En el caso de que nosotros encontremos una eosinofila plural, esta va a ser secundaria a la presencia de aire o sangre en el espacio plural. Y menos que conte se menciona de que es por asbestosis o por fármacos. Y si también encontramos aquí una presencia de basófilos que superan al 10%, debemos utilizar la explicación leucemia plural. ¿Podemos iniciar una O sea, elección lo plural? importante es que, por ejemplo, neutrofilia encuentro en dónde. ¿Quién me dice? El derrame pneumónico. Linfocitosis encuentro en dónde. Tuberculosis o un linfoma. O sea, es que esa idea yo tengo que entenderla porque es importante, eso me orienta un poco hacia un lado o hacia otro. Siguiente, vamos, el parasitosis, esas cosas. Sigue. Ya. Tenemos la biopsia plural. Esa de aquí va a ser indicada en los pacientes que tengan. No, antes de eso, yo hago el estudio químico que les dije, la fórmula diferencial que me orienta un poco, si es bacteria, si me voy para acá, si puedo pensar que una neoplasia, un linfoma, y luego de eso tengo que pedir siempre adenosín de aminasa. Luego siempre tengo que pedir un examen para BDK o si el Nielsen, que casi siempre es negativo, si sea tuberculosis va a ser negativo. Por lo tanto, siempre le pido también cultivo para BDK, indicado. Ese me puede aumentar un poquito el valor, 20% sale positivo. Siempre le pido un cultivo para bacterias. Y siempre pido búsqueda de células neoplásicas. Porque yo no es que puse y digo, ahorita le hago para TB, luego mañana le puse para bacterias, mañana le puse para células malignas. Es como una broncoscopía, yo meto el broncoscopio y pido para tuberculosis, bacterias, hongos, población celular y células malignas. Si sospecho en virus, pido PCR en el líquido de lavado bronquial. Asimismo, yo pulso el líquido y siempre lo tengo que mandar a estudiar, no tengo que dejarlo ahí en la rapisa. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué lo dejan ahí en la rapisa? Yo uso un líquido y siempre mando a mandar a estudiar, porque es lo que me va a orientar en 2 o 3 días, o ahí mismo. Siempre, fórmula diferencial, estudio bioquímico, ADA, cultivo para bacterias, directo para BDK, cultivo para BDK, células neoplásicas. Está bien, uno va avanzando, pero tiene algún valor, marcadores tumorales. Está bien, ahí sí voy seleccionando dependiendo del paciente, porque todo tiene un costo. Pero yo pulso para saber qué es. Primero el color y luego saber qué es. Si no lo estudio, no sabré qué es. Y uno le hace daño al paciente, porque luego de pulsar ese líquido sobreinfecta y yo le digo, uy, va a tener una neumonía, y no tiene una neumonía, tiene un cáncer. Hasta ahí. Si con eso yo no tengo un diagnóstico, generalmente no tengo que ir a la biopsia, si no, no. O sea, dicen que por ahí está bien, todo debería biopsiar, pero ahí biopsiar la pleura es una cosa, no tan difícil, pero lleva un... Entonces, por ejemplo, si tengo linfocitosis, si tengo un ADA alto, si tengo un cultivo para tuberculosis positivo, ya no biopsio la pleura. Si por ahí se puede pedir también anticuerpos, antinucleares en líquido pleural si sospecho de lupus. O si una paciente de lupus con líquido pleural ya, tal vez por ahí puso el líquido, pero ya no biopsio la pleura. O sea, si yo ya estoy cerca del diagnóstico, no es malo, porque la biopsia hay que medir. Hay una que es percutánea y ahí la otra es por videotoracoscopía. Bueno, vamos. Vamos, que hay que tomar la luz. No, la biopsia. La biopsia, ya. En caso de la biopsia, esta va a ser indicada únicamente cuando la etiología, a pesar de los tratamientos genéticos que se han realizado, no podemos conocerlo. Y también se menciona que la biopsia acreditada número 1, lo que más se utiliza aquí es una segunda Ramsey-Cox, y se menciona de que estas se deben obtener 5 fragmentos. Otros fragmentos que van a ser parecidos anatomopatológico y
cultivo que va a ser para poder hacer el cultivo del Mycobacterium tuberculosis. Y va a ser contraindicada en personas que tengan lo que es la neutropenia y también que sufran insuficiencia respiratoria porque tienen el riesgo de poder. Pero hay unos grupos que son de este porte que uno podría biopsiar, tienen como un pico y uno entra y puede sacar. Es difícil, hay que tener gran cantidad de mano. Esos son los de habla y la de cubo. Y de ahí la otra forma de biopsiar es en quirófano. Por eso yo digo, o sea, uno debería biopsiar todo, pero uno a veces, si tiene mucha edad, gran líquido, por ejemplo, si sale hemorragia, uno tiene que biopsiar, porque uno dice puede ser un cáncer. Siguiente, vamos. En el caso de la toracoscopía, va a ser mencionada para diagnosticar la neoplasia y especialmente es recomendable si nuestro paciente va a tener antecedentes de haber estado en exposición a la misma vez, porque puede tener un diagnóstico de meningitis peligrosa. Anterior. Toracoscopía con biopsia o videotoracoscopía. Eso es pregunta, puede ser yo examen. ¿Cuándo biopsio un derrame pleural? ¿Cuándo? Ah, exacto. ¿Y con qué examen yo le voy a preguntar de ahí subsecuentemente? Digo porque también puede entrar derrame pleural para el último caso. Entonces, claro, ¿y qué exámenes pido yo? O sea, ¿qué exámenes tuve que haber pedido para que el cero negativo llegara a ver? Había el bioquímico, el cultivo para BK, Todo, fórmula diferencial, cultivo bioquímico, helada, células de plástico, cultivo para bacterias, cultivo para becar y sí. Siguiente, vamos. Vamos. Otras gestiones que tenemos van a ser la broncooscopía. Esta va a ser indicada si el paciente va a presentar síntomas pulmonares como la hemoptisis o virus plasmáticos. O sea, está indicada si tengo compromiso pulmonar. Si tengo derrame pleural solo, no hago broncoscopía. Si yo pongo un caso clínico, paciente con corrimiento del ángulo, sin ninguna otra lesión, etcétera, etcétera, puedo hacer broncoscopía. Si no tiene lesión pulmonar, no hago broncoscopía porque la pleura está afuera. Siguiente. No, usted. En caso de la ecografía clásica, ¿Para qué me sirve ecografía? Pregunta de examen. para determinar el tamaño, cuantificar Una pero ¿para qué más? No, para cuantificar sí. ¿Para qué? Y eso me dijo, el derrame pequeño para pulsar. ¿Para qué más me sirve el derrame? No, ahí está. Localización. ¿Pero qué más? Saber si están cerca. Las masas plurales, no me puedo equivocar en la radiografía y decir masa de derrame. Ojo. Con la radiografía tiene que saber si es derrame. La ecografía es una para localizar. Ahí está, pues. Opción. Dice existencia de. ¿Qué son sectores? David, ¿y por qué está Vicky en la derrame pleural? ¿Fibrosis qué? ¿Fibrosis qué? Fibrina. La principal indicación es para ver como la densidad, no es así, la densidad. Ajá, que no es así exacto. A veces yo digo, pero usted me dice, no es como lo mismo. Eso tiene que estar en la CEPAR, que ahí tiene que decir indicaciones de la ecografía. Claro, porque a veces es muy denso y yo quiero saber si tiene mucha fibrina o si está loculado. O sea, el ecografía permite diferenciar si es en pie o no. La ecografía, claro, me permite ver la localización, me permite cuantificar y me permite ver si está muy denso o no. Porque si tuvo un traumatismo, fue sangre y luego se encapsuló y se hizo ya fibrina, ya no voy a poder pulsar. Entonces, para ello se me pero no para más. También a veces con uno, pero no hay problema, porque masa, yo en una radiología debería tratar de pensar una masa o un derrame. Me voy a poner un derrame y me van a decir masa.
siguiente. En la compleja compatibilidad, en cambio, aquí vamos a ver cómo es la tomografía. La tomografía es ideal, la tomografía me sirve para todo, para ver líquido, para ver pulmón, para ver melanina. La tomografía, si no tiene un costo más caro, la tomografía es ideal. Siguiente, vamos. Pero es preferible hacerlo antes que radiógrafo. Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo tengo un derrame pleural y el paciente tiene fiebre y tiene líquido y yo punzo. Si la punción me sale material empimatoso, pus, es quema, ya no hago biopsia ni nada más. Si yo puedo tener un líquido pleural y me sale ahí un ADA bajo y un LDH muy alto que me sugiere un cáncer, le hago, por ahí al momento tendría que hacer una tomografía, pero para que me ayude a biopsiar, a ver si no hay algo más. Pero si no hay, uno con una buena radiografía y un eco puede llegar a hacer una biopsia, no se requiere más. Porque la tomografía no me dice sitio. El derrame, veo la pleura, yo lo oculto, veo donde no ventila y ahí hay agua y ahí punzo sin nieve. O sea, la tomografía me sirve para diferenciar si es masa o es agua. Para eso me sirve. Me sirve para diferenciar qué más hay aparte del derrame. Pero si yo tengo buenos ojos con la radiografía, me basta un poco. Siguiente, vamos. Vamos. Y un algoritmo que vamos a realizar. Como en primer lugar, vamos a tener que tenemos que realizar clínica y exploración física adecuada. Posterior a esto, realizamos una radiografía. Para ella puede orientarnos a un diagnóstico. Tenemos el derrame paraneumónico y el empiema. Este va a ser asociado con una neumonía bacteriana, absceso o rectal. Se menciona que para el desarrollo de este existen tres fases: una fase aguda, una fase exudativa, una fase urinoculeta y una fase organizativa. En el caso de la fase exudativa, aquí el líquido que se va a acumular, el líquido verde se va a acumular en estéreo. Y se menciona de que va a, como va ¿Qué fase? en una fase exudativa. En la fase aguda, es decir, ya. Y el incremento de la permeabilidad capilar. Una cosa importante entenderlo, la verdad. Yo tengo fiebre y le tomo una placa y veo derrame. Entonces puede ser que usted lo que diga aquí es raro, que lo que diga aquí, y en esta fase el líquido todavía está bonito, ¿verdad? ¿Aquí qué debo dar de tratamiento? Antibiótico. Por eso que a veces nosotros pasa esto y vamos a la otra fase, la fibrina purulenta. ¿Qué es la fibrina purulenta? Dígame. Aquí lo que sucede es que ya las bacterias del organismo van a invadir a las células capilares, producen un daño material y tiene una respuesta fibrinolytica y se demuestra que tiene fibrina. Fibrina purulenta. Y acá la fase organizativa. Aquí lo que ocurre es que van a aparecer diversos controles de crecimiento, como el control de tuberculosis o las plaquetas. Aquí también se va a, como fase final natural de que ¿Y qué tenemos aquí en la fase organizativa? Ajá, o. No, aquí tenemos en pie. Aquí empezó el proceso infeccioso, no nos dimos cuenta, no dimos antibióticos. El proceso siguió y aquí ya tengo fibrina, aquí ya tengo en pie. No nos dimos cuenta y vamos al proceso de acá. Fibrosis, llamado también paquipleuro. Entonces, el problema que yo tengo que... Entonces, esto de aquí, entenderlo, leerlo, aquí sí tenemos un concepto básico como de memoria, la fase, exudativa, purulenta y organizativa. Aquí, el problema es que aquí, ¿cómo resuelvo yo esto? La paquipleura, ¿cómo la resuelvo? No, sacarla, decorticación. La paquipleura se engruesa y se depositan fibroblastos y colágeno a lo largo de toda la pleura. Y luego eso, si se pone en la paquipleura, se introduce para el interior del pulmón. ¿Se acuerdan de la intersticio subpleural? Que sería con el interlobulaar. Entonces, esto es un proceso ya restrictivo. Esto es como que puede englobar el pulmón. Cuando a veces uno no se da cuenta y uno saca como una suela de zapato.
La pleura, que sería microscópica, porque solamente una fina tela que recubre el pulmón, se engrosa. Entonces ahí hay que sacarla, porque si no el pulmón no logra expandir. Entonces estas tres fases que son, digamos, infecciosas, tenerlas en cuenta: exudativa, fibrino purulenta y organizativa. Acá el último tratamiento es cirugía. Lo que uno tiene que evitar es llegar acá, como todo. Aquí sí podemos evitar. ¿En cuánto tiempo se llegaría a la última fase? 3 semanas. O sea, aquí, por ejemplo, en fibrosis no podemos evitar, pero aquí sí depende un poco de nosotros. Y del paciente que venga a tiempo. ¿Solo estas epidemias ambas de pleura o otras? Más infecciosa. La sangre acumulada también. Eso es apatipleuria. ¿Qué tiempo hay para que llegue el pleura? 3, 4 semanas. Si no reciben antibióticos, no nos damos cuenta, no drenemos. Por eso, cuando yo tengo un paciente con fiebre, que no derrame pleural y que yo digo tengo que punzarlo, lo punzo aquí. ¿Qué color va a salir el líquido? Amarillento. Por lo tanto, el tratamiento aquí, aparte de antibióticos, ¿cómo tiene que ser? Drenar. Para que no llegue a esto. O sea, en esto de la parte infecciosa, léala bien, porque la idea es... Claro, la idea es que el paciente está con fiebre, yo lo punzo aquí, material purulento, pH bajo, glucosa baja, bacterias, o el material repulso. Hay 3 o 4 signos que son del pie, que yo automáticamente tengo que agarrar y colocar un tubo para drenar. ¿Dreno qué? Dreno todo este material para que no se haga esto. Si yo no lo dreno, se hace suela de zapato. Cuando está suela de zapato, ¿qué tengo que hacer? Cirugía. Entonces a veces eso depende del paciente o depende de uno. Por eso que acá ponemos hasta fibrinolíticos. Para destruir la fibrina y no llega a esto. Lo que yo tengo que evitar es que llegue a esto. Entonces esas 3 fases tienen un esquema que hay en cada cosa de eso, porque eso me va a preguntar si son preguntas. Ahora vamos a ver qué alternativas, me es difícil preguntar eso. ¿En qué fase opero? ¿En qué fase realmente tengo un líquido estéril que yo voy a dar antibiótico? Y acá tengo que dar antibiótico y drenarlo. Si no lo dreno, llega a eso. Características de la fibra pleural, esa pregunta como siempre, ya la saben. Características de la fibra pleural. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tuberculosis? El derrame pleural tuberculoso y empiema tuberculoso, son 2 cosas distintas. Características de la fibra pleural y qué hago. ¿Y qué hago en esta fase? Listo, sigamos. Bien, hablando de la microbiología, se menciona que en el derrame más del 50-60% de las neumonías masculinas se produce durante el curso clínico y un 50% cambia más la neumonía. Ahora, esto va a ser asociada Por los antibióticos. va a ser asociada a la neumonía de la comunidad o a la neumonía nosocomial. En el caso de que sea de la neumonía a la comunidad, Ya sabemos, sigamos, sigamos. bien, entonces aquí tenemos con el derrame pleural paraneumónico y empiema debemos ir de clases. Es una clase no significativa, para la típica, clase complicada, complicado simple, complejo, empiema simple y empiema complejo. Lo que yo tengo que saber es nosotros cuándo es un empiema. Tengo que saber cuándo yo digo que el paciente tiene un empiema. Cada que yo digo que tiene un empiema, tengo que drenarlo. Ajá, listo. Antibióticos, muscular, masculinidad. Ahora, fibrinolíticos también. pH menos de 7.1, empiema pleural. Material purulento. Bacterias que yo vea en el grano o en el cultivo. Por ahí glucosa muy baja, pero lo más que son pH menor de 7.1, material purulento y las bacterias que yo vea en el estudio del cultivo o en la atención de grano. Siguiente, vamos. Para el diagnóstico se menciona que la presencia de microorganismos en el líquido pleural o contenido purulento nos van a confirmar que se trataría de este paraneumónico. Y en caso de empiemas ya vemos que es contenido pues, obviamente confuso. Pero en su ausencia el diagnóstico de este derrame pleural sería simplemente una suposición. Ahora se menciona que todos los pacientes requieren el estudio de líquido pleural para poder valorar si tienen esas infecciones. Sin embargo, la mayoría de los cultivos que se van a realizar ya se van a encontrar que son negativos y en estos casos nos ayudarían a determinar el pH y las diversas parámetros químicos. Entonces aquí tendríamos que el pH sería el mejor parámetro para identificar si este derrame pleural paraneumónico es este tipo, ¿no? Se menciona que un pH menor de 7.2
sería para derrame pleural neumónico. Y en esas tasas de glucosa va a ser menor a 40 miligramos. No, más problemático cuándo es en piernas que tiene que saber. Cuando yo digo que el líquido es en piernas. Porque si yo digo que el líquido es en piernas, tengo que ponerle un tubo. Si yo digo que no, no le pongo un tubo. Y si yo le pongo un tubo, evito la pequipleura. ¿Sigue la secuencia? O sea, yo tengo que saber cuándo es en piernas. Si es en piernas, ¿qué hago? Coloco un tubo. ¿Para qué? Para evitar la pequipleura. ¿Y qué evito? La cirugía. Siguiente, vamos. Bien. Y aquí lo que nosotros debemos realizar es ver en qué clase de derrame pleural neumónico está, como ya vi igual en la otra diapositiva. Tenemos una clase 1, clase 2 hasta la 4. En el caso de la clase 1 tenemos que es un riesgo muy bajo, el derrame pleural va a ser menor de 1 centímetro y van a tener que ser un grado, las sangre positivas y cultivo negativo. En el caso de la clase 2, este tiene un riesgo también bajo y el derrame pleural va a ser mayor a 1 centímetro. En la clase 3 el riesgo va a ser moderado y este derrame pleural va a ser libre de margen medio en mi tórax, puede ser lobulado o con parquipleuritis. Y la clase 4 ya es un riesgo alto y aquí ya encontramos el líquido pleural turbulento. Lo que podemos ver aquí en la antibioterapia se menciona que es la estreptocinasa, que van a ser 250.000 unidades al día durante 3 días, o si no la urosinasa, 100.000 unidades al día durante 3 días. ¿Para qué es eso? Para lo que es en el caso del derrame en el líquido purulento, vamos a darle antibioterapia. Antibiótico terapia es una cosa, eso ya damos antibióticos de acuerdo si es, usted dijo, comunitario o nosocomial. Y la los fibrinolíticos, la estreptoquinasa, ¿cuál es la función de eso? O sea, evitar que llegue a la... ¿A dónde? A la pleura. ¿Y qué es lo que trata de romper la estreptoquinasa? La fibrina. La idea es evitar que eso. Por eso yo lo que tengo que definir es cuándo es empiema. ¿Cuándo es empiema y qué hago para ese empiema? En general lo que tengo que hacer es drenarlo. Por ahí había estudios que poniendo un buen drenaje era casi igual que la estreptoquinasa, no sé cuánto valga, pero es caro. Entonces tener en cuenta cuáles son los criterios para ese empiema. Tener purulento, que lleva bacterias, pH menos de 7.2 y por ahí poner glucosa menos de 40. Pero glucosa menos de 40 lo puedo tener también otra cosa. Entonces el pH muy bajo solamente lo tengo porque el líquido es empiematoso. Cultivo de bacterias lo estoy viendo, o sea que voy a material purulento lo estoy viendo. O sea, siguiente, vamos. Fibrinolítico sí se da aquí. Se deberían dar. Lo que pasa es que es como que uno tiene que definir bien el momento en que lo da. Uno tiene que ponerlo 24 horas y dejarlo. Sí, ahorita, hay casos seleccionados que uno debe dar. O sea, yo pregunto si se da aquí, porque yo siempre lo deben preguntar, pero si aquí en Ecuador se da. No, sí se da. Es que las cosas que no se dan no es que no se dan porque no se dan, no se dan porque es que una serie de cosas que falta. Hay que agarrar al paciente preciso, ponerlo, verlo, dejarlo. Y hay estudios que decían que si uno coloca un buen tubo de drenaje, también podía ser, porque la idea es que drene el líquido. Si drena el líquido se colecciona. Pero aún hay ciertos estados en que tiene mucha fibrina que por más que uno mete el tubo, no va a poder eliminar todo y van a quedar fibrinas por ahí pegadas. Entonces ahí uno tiene que poner eso para que rompa la fibrina y luego drene. Sí se da. Sino que no es como uno está escrito, uno tiene que seleccionar el caso para poder no malgastar tampoco los recursos. Pero sí se da. Siguiente, ¿no? Ya, en los procedimientos clínicos tenemos una toracotomía con descomplicación, esto ya es en casos avanzados, como ya se... Es que lo que pasa es que usted tiene que evitar llegar a la pequipleura. Eso es clave. Por eso tiene que saber de las 3 fases y qué pasa en las 3 fases y qué doy en las 3 fases. También gérmenes, usted lo pasó, yo digo que pase, pero gérmenes, ¿cuáles son los causantes nosocomiales y la comunidad? Que ya saben, más o menos asociado a neumonía. Eso tiene que tenerlo claro ahí. Eso está voy a tomar derrame tuberculoso, derrame paraneumónico y derrame cáncer. Cómo está el líquido, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Siguiente, vamos. Claro, inoculado paraneumónico. Ese derrame es difícil, no. ¿Uno qué debe hacer para saber si el derrame libre está ubicado? El cúbito lateral o más horizontal. Si corre es libre, si no corre está ubicado. Eso siempre hay que. Porque eso es barato en la guardia. Uy, qué raro este derrame, no le va a costar. Si el derrame corre, es más, y usted dijo al inicio, cuando tiene 1 centímetro en la pared pleural, yo lo puedo pulsar. No sé.
Siguiente. Más que para neumático tabicado. Siguiente. Ya, vamos. Vamos rápido, que hay que ver en 2 minutos. Ya, tenemos la ¿Cuántas tuberculosis. faltan? ¿Cuántas días? 32. Faltan. Ya tenemos la tuberculosis pleural. Este de aquí va a ser el resultado de la ruptura de un foco gaseoso pulmonar superior. Pregunto, si se rompe el foco gaseoso a la pleura, ¿qué se hace? Un empiema. ¿Y la vaciloscopía cómo está? ¿Positiva o negativa? Positiva. Eso me refiero. Otra cosa es esta, la reacción de hipersensibilidad. Por ahí el bacilo entró, no hizo el foco gaseoso, pasó en el paso pleural y como que la pleura ahí lo escuchó. Eso es tuberculosis pleural, la más común, la frecuente, que por ahí le llaman primaria. Yo le hago una punción, ¿cómo va a estar el BDK? Negativo, porque no salió, sino que pasó, rozó la pleura y la pleura se molestó. Lo otro se abrió, lo uno en pie, o sea, tendré como concepto claro, y ahí, etcétera, etcétera. Ya. Y bueno, tras la infección por el Mycobacterium tuberculosis se va a desencadenar una serie de reacciones inmunológicas. Bueno, tenemos el empiema tuberculoso, que va a ser la infección pleural por el Mycobacterium tuberculosis, que va a provocar, va a ser la acumulación en el líquido pleural purulento en pacientes que generalmente ya han tenido una TB pulmonar o pleural 10 años antes de la detección del empiema. Entonces, para hacer el diagnóstico se hace la demostración del bacilo en el líquido pleural o en la biopsia, o la visualización de granulomas en la pleura. Entonces, En la biopsia. Ajá. ¿Granuloma qué? Gaseoso. Gaseoso. Si no es gaseoso, ¿qué pienso? Sarcoidosis. Sarcoidosis. Ya, entonces en el análisis del líquido pleural el derrame va a ser un exudado y el 93% va a ser de predominio linfocítico. Entonces el diagnóstico definitivo sería cuando se demuestre el Mycobacterium tuberculosis. Cosa difícil, porque los tuberculosos pocas veces lo encuentro en el hilo pleural. Ya. O sea, esto tengo que tener presente, esto es bien, si yo lo encuentro, bien. Suerte, un amigo médico tuvo tuberculosis, lo pulsamos, salió GNP positivo, BDK positivo, sin duda, está bien, le damos tratamiento. Eso es fácil, pero no es lo frecuente, porque la pleura, el bacilo pasa por ahí, no se mete. Entonces, generalmente puede ser negativo y hay otras cosas que yo tengo que empatar para decir. La una es la linfocitosis. Una es linfocitosis, digo porque pregunto cómo está el líquido pleural en el derrame pleural tuberculoso. Esa es pregunta clave. Siempre. La preguntaba el tuberculosis, pero Ya, entonces también podemos hacer la tinción de ciel Nielsen y el cultivo del líquido pleural. Va a tener una escasa rentabilidad, pero si lo combinamos ya, y el con 100 dice cómo está, positivo o negativo. No, negativo. Porque Negativo, estamos hablando del derrame pleural buenito. Negativo, siempre va a estar negativo, por eso la duda, si no, diría nuestra clase. Ya, en el cultivo del esputo es útil si hay afectación pleural, si no la hay, no es No, si hay afectación pulmonar. Eso, si hay afectación pulmonar. No, estamos hablando del derrame pleural solito. Ese que nos confunde. Si ya tengo una cavidad acá arriba, ya pienso que es pleuropulmonar. No tiene. Cualquiera puede decirme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya tiene la presencia. Ya, y la demostración de granulomas en la biopsia va a ser diagnóstico siempre y cuando se descarte la sarcoidosis, artritis reumatoide, tularemia o enfermedad crónica. Claro, a ver. Y primero tengo que hacerle otras cosas. Bueno, a ver, tener más diapositiva. Vamos a ver. Ya, tenemos también otros parámetros bioquímicos como la lisozima, interleuquina 2, receptores solubles de la interleuquina 1, interleuquina 2, el ácido tuberculoesteárico, linfocitos T activados y el interferón gamma y el ADA. Entre estos de aquí, estos dos últimos son los de gran utilidad clínica, y entre estos, bueno, se prefiere el ADA ya que este el interferón gamma es de alto costo. Entonces estos de aquí, bueno, hay que tener en cuenta que existe el ADA1 y el ADA2. El ADA1 también puede estar elevado en ciertos exudados no tuberculosos como el derrame neoplásicos, infecciones intracelulares y O sea, acá no viene separada por la enzima, o sea, aquí viene como ADA. Entonces uno tiene que tener presente, primero cuál es el corte, porque ¿de dónde sale la adenosina-aminasa? ¿De dónde sale? El ADA es un adenosina-aminasa, ¿y de dónde sale? ¿Dónde sale? De la célula. ¿De qué? Bien, pero ¿de cuál?
de los linfocitos. Entonces, el corte generalmente es 45. Tener presente que en lugares de alta prevalencia el corte sube un poquito. Por arriba de 50 uno dice positivo. Pero también está alto en otra serie de cosas. ¿En dónde? Ya, ¿qué más? Como el mesotelioma. Ya, ¿qué más? En infecciones intracelulares, en artritis reumatoides, en piemas. Sobre todo está alto en piemas y neoplasias. En general, ahí uno se pone exquisito. Entonces, aquí, sospecha de tuberculosis, claro, le da mal. Un hombre joven uno siempre se tira hacia algo bueno. Si tiene contacto con tuberculosis uno diría más bueno. A de elevado, linfocitos altos, hay una relación. Las demás causas. Ajá. No, y tengo que tener proteínas, tengo que tener una LDH no tan alta. Porque si es un cáncer, tengo una LDH muy alta, me voy a ese otro lado. O sea, generalmente nosotros hacemos el estudio de líquido. Si nosotros decimos, uy, sí, todo el estudio nos empata, está bien, lo jugamos, le damos tratamiento. Pero un alto, excluir causa falsa cultivo de TV pleural. Lo otro, a veces el cultivo le da un poco más de valor, a veces el cultivo tiene espero, a veces presente, no es necesario presente, pero el cultivo sí tiene un 25% de salir positivo. Déjalo, sí. Mayor toracocentesis. Si no tengo cultivo de hacer biopsia. La biopsia, granuloma gaseoso, tuberculosis. Si no es granuloma gaseoso, ver cualquier otra cosa. Y ahí el tratamiento, como dijo la doctora, es el mismo para El mismo de la tuberculosis, ya lo saben, lo vuelvan a leer. El mismo, tomo. Derrame pleural tuberculoso voy a tomar, porque como no vimos eso, y esto es muy frecuente, así que eso voy a tomar, leanlo bien y todo lo demás. Siguiente, Ya, vamos. también decía que era necesario obtener los valores de cada fármaco porque como había un engrosamiento podría provocar valores subterapéuticos en el líquido pleural y eso podría llevar a la resistencia. Y ya, la siguiente. Ya, ahora tenemos. Ahora, ahí en derrame pleural tuberculoso, ver empiema tuberculoso, eso sí es un trastorno total. Generalmente el pleural del paciente tiene pleuro pulmonar, tengo el pulmón y se escapó de la pleura. O sea que los vacilos están en la pleura, no llega el tratamiento y a la pleura. Ahí sí es un problema, colocarle el tubo, ver en qué momento le coloco el tubo, no lo puedo operar tampoco, porque como yo tengo ahí un material gaseoso, si lo opero, ¿qué pasa? El paciente tiene que estar con tubo siquiera los 2 meses de tratamiento, eso lleva un manejo medio más exquisito de la era antigua de la medicación, pero puede haber, no es frecuente, pero hay. Ya, el derrame pleural neoplásico, bueno, cualquier tumor puede provocar este derrame, pero la mayor frecuencia va a ser el carcinoma broncogénico, el de mama y los linfomas. Entre las manifestaciones va a ser la disnea de esfuerzo que va a progresar conforme va aumentando de tamaño la neoplasia y complica el flujo. O sea, cuando uno ve un derrame pleural muy grande, uno siempre piensa en neoplasia. O sea, porque la TV pleural tiene derrame, neumonía, derrame, leve, moderado. Uno ve una placa y un paciente tiene un derrame pleural masivo, el primer diagnóstico en la cabeza neoplasia no dice que va a ser eso. Porque puede ser tuberculosis, dice, uy, pero este paciente tiene un cáncer. Ese paciente yo tengo que ir pensando en que tengo que hacerle una biopsia. Ya. Ya, tenemos las características radiológicas que con frecuencia se llega a ocupar la mitad del hemitórax. Si es bilateral, el tamaño aparente del corazón no va a estar aumentado. Si el mediastino está centrado en presencia de un derrame pleural unilateral que es masivo, hay que sospechar en obstrucción bronquial, proximal, fijación del mediastino por tumor y adenopatías o infiltración pleural extensa como el pulmón atrapado. Se recomienda realizar la TC con contraste y hay que sospechar de neoplasia cuando se observan nodulaciones pleurales, engrosamiento de la pleura parietal. ¿Tiene foto? No. No. Traen también el derrame pleural con atelectasia. Como broncogenio. No está común, pero va. Es que lo que ella dice, claro, está en la nodulación. Entonces, si no la ven. Y la otra es la última clase. ¿Y el TNM lo trajeron? El ¿Tenés? TNM. No. No, es que para ahora, pero bueno, ya ven. Es todo el curso, ya voy a librar los 3 demás, es todo el curso. Sigamos. Ya,
oriental o visceral o se ven los nódulos sobre la superficie del diafragma. Ya, pero se está viendo de esas tomografías, si no ahí pura... Siguiente, vamos. Bueno, para hacer el diagnóstico es mediante el hallazgo de las células neoplásicas en el líquido o en muestras del tejido pleural. Los marcadores tumorales no son de diagnóstico, pero en sí, si estos son altamente positivos, puede ayudar a seleccionar a los pacientes que serían candidatos para la aplicación de técnicas más invasivas como la toracoscopía. Y se lo puede asociar o complementar a la citología con la citometría de flujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el análisis del líquido pleural? Bueno, el aspecto hemorrágico nos hace sospechar de la malignidad. Este es un exudado y va a ser de predominio linfocitario y el ADA va a ser menor de 35 unidades por litro y la glucosa también va a ser menor. Yo dije a todo paciente yo tengo que pulsar, Sí. la verdad. Si a mí el paciente es joven, tuvo un familiar con TB, tiene un ADN 70, 80, no más, porque tampoco no se ve 200, 80, tiene febrícula, tiene linfocitos, tiene una LDH no tan alta, tiene unas proteínas de exudado, receptores de positivo, y aunque me salga negativo, yo puedo decir, me alcanza para darle. Si ese mismo paciente tengo un AE 35, tengo linfocitos, tengo LDH en 1000, tiene 55 años, tengo que biopsiar. Tengo que biopsiar porque probablemente no es TB. O sea, el ADE es muy marcador, no es absoluto, está alto en otras cosas. Pero si tengo un ADE de 70, no de 500, hemos visto ADE de 200 que son otra cosa, no son TB. Tengo 22 años, es familiar de alguien con tuberculosis, tiene linfocitos, tiene líquido amarillo claro, tiene una LDH no tan alta y tiene criterio positivo, por ahí me podría alcanzar y tengo que ver, esto ya va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que era un síndrome de medio. ¿Qué fue lo que hicimos? El palpar. No palpamos. Terrible. La paciente 2 meses en un tratamiento de tuberculosis por no haber palpado el abdomen. Y falleció. Ahora que no les pasa. Ya Ya, dice, haberle dado tratamiento de 2 meses, probablemente se puede ser resistente. No, se es resistente cuando usted da mal el tratamiento. Cuando usted lo da completo no pasa nada. Porque está bien, no mató nada porque no tenía vacilos. Pero no selecciona. Selecciona cuando usted le da mal solo hizo, luego rifan. Y si tiene ahí un vacilo chiquitito, ese va creciendo con selección. O sea, con Resistencia. selección. Ajá. Si usted le da un tratamiento así normal, lo que tiene que seguir es el hígado. Porque claro, cuidado va a ser una hepatitis al cohete. Al cohete. ya, se realiza una toracoscopía en caso de que este derrame persista durante más de 2 semanas y la primera citología sea negativa. Ya, pregunta. ¿Cuáles son los tumores que invaden pleura? Bien, el uno que es frecuente, pulmón es frecuente, mama es frecuente, eso. O sea, ustedes saben cuáles son los tumores. Ahora, hay un tumor que es propio de la pleura. ¿Cómo se llama? Mesotelioma. Tiene una característica distinta. O sea, todos los glandulares, todos los adenocarcinomas invaden pleura. Pero el otro es mesotelioma que es propio de la pleura. Tiene una característica bien... No, acá, de pleura. Ahí en la pleura se dibuja así. No. En la que dice mesotelioma es un dolor intenso. Y uno ve los nódulos que lo obstruyen. Cuando ustedes ven una pleura que tiene nódulos, nada más nódulos que el meso o alguna secundaria, más el meso. Los mesoteliomas crecen y a veces han colapsado el pulmón, o sea, como que lo comprimen.